Muy buenos días, el tema de hoy es negarnos. Vamos al libro de Mateo, al libro de Lucas, capítulo 9, 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Negarnos. Mire que hoy en día nos cuesta mucho negarnos, porque nos cuesta negarnos a lo que queremos, anhelamos, soñamos, deseamos hacer. Muchos luchan en sus propias fuerzas, sus emociones, sus pensamientos, sus conocimientos, su carácter, sus palabras, su voluntad. Intentan por todos los medios conquistar sus metas, lograr sus objetivos, lograr y conquistar sus deseos. Y lo hacen en sus propios medios. Por eso muchos viven frustrados, inseguros, inconstantes, inestables y no saben qué es lo que quieren ni para dónde van, y como que cada día se esfuerzan pero no tienen metas claras, proyectos claros, y es precisamente por eso, porque no se han negado a sí mismos, y el Señor viene buscándolos para transformar su vida, sus emociones, sus pensamientos. Pero es precisamente porque se afanan más por buscarlo de este mundo que buscar más el reino de Dios. Por eso cuando miramos en la palabra, como dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y por qué la mayoría se esfuerza por la añadidura sin buscar el reino de Dios? Por eso es que muchos se enferman por estar trabajando 24/7, por buscar bienes, por buscar cosas materiales, por buscar vanidades, como habla el libro de Eclesiastés, y es porque no buscan primeramente el Señor. Pero acá el Señor Jesús viene y habla y dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando nos negamos a nosotros mismos, es eso, esa cruz que usted y yo nos matamos a diario por conquistar. Pero esa cruz de conquistarlo el mundo, lo conquistar bienes, muebles, enseres, propiedades, el amor, el deseo, la lujuria, la inmoralidad, porque trabajamos y trabajamos y nos cansamos y no vemos fruto. Y dice el Señor, niéguese a sí mismo. Y en negarnos a eso que usted y yo pretendemos conquistar en nuestras fuerzas y no vemos sacia, como que no nos alegramos, contentamos con lo que tenemos. Porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y es precisamente perder la vida. ¿Perder la vida qué significa? Ya no está la lujuria, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, la rumba, el trago, el alcohol, el vicio, la mentira, el engaño, la traición. Eso es perder la vida. Ya ganar la vida en Cristo Jesús es ganancia. Ya con el Señor lo tenemos todo. Por eso encontramos personas que se esfuerzan por conquistar sus metas, una carrera, un proyecto, una meta, un objetivo, un viaje, un matrimonio, una familia. Pero llega un momento en su vida que nada tiene gusto. Ya como que no le ven la gracia a lo que pasaron, lo que están viviendo, lo que están pasando. Y es precisamente que el Señor nos quiere que usted y yo entendamos y busquemos el conocimiento del Señor. Busquemos que en Él lo podemos obtener todo, que en Él todo lo obtendremos, porque si buscamos el reino de Dios, Él nos dará todo lo que usted y yo estamos anhelando, y no nos tendremos que desgastar por buscar, por mirar cómo podremos obtener X o Y determinada cosa para lograrlo. Pero encontramos aspectos que el Señor nos habla a través de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Y cuando nos negamos a nosotros mismos es dejar de vivir para cada uno, dejar de vivir para nosotros mismos, y es vivir ahora para el Señor. Pero también el tomar la cruz es usted y yo estar dispuestos a aborrecer todo lo que nos ofrece el mundo, pero también a morir por causa de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted y yo llegamos a la vida cristiana, llegamos a los caminos del Señor, ya empiezan en la casa sus amigos, sus compañeros, familiares. No, lo perdimos. No, allá en esa iglesia le lavaron el cerebro. No, es que ahora con quien se lo pasa, el más harto, más aburrido, ahora no comparte, no le gusta ir a tomar con nosotros, no le gusta ir a la rumba, ya se lo prohibieron, ya no quiere. Eso significa que empiezan a aborrecernos, y es por causa del amor de Cristo. ¿Y por qué empiezan a aborrecernos? Porque lo que usted y yo amábamos, deseábamos del mundo, ya no le hallamos gracia, ya no tiene ningún beneficio para nosotros. Por el contrario, como que nos quita la paz. Ya como que esa música que usted y a mí nos gustaba, música de rumba, de trago, de perdición, y como que escuchamos a sus familiares escuchando esa música, y como que ya como que nos ensordece, y como que esa música no nos gusta, y es precisamente aborrecer. Y el por amor a Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo, era porque un hombre letrado, un hombre del vulgo, un hombre de estatus, un hombre conocedor. Pero cuando él tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, él mismo lo dice, que todo lo tiene por basura por ganar a Cristo. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta que todo lo que había edificado, había construido para su propio beneficio, aún para quienes trabajaba para poder tener un renombre,
ya no le era gracia, ya no le veía ningún beneficio, por el contrario, lo aborrecía, ¿cierto? Y entonces a los mismos que le servía, ellos mismos lo aborrecieron a él por causa del nombre de Cristo. Por eso cuando el Señor Jesús nos habla, el negarnos, y el negarnos a nosotros mismos, cuando nos negamos, somos los más beneficiados en el Señor, porque tendremos su seguridad, su confianza, su paz, su amor, su conocimiento, su carácter, su firmeza, su convicción, su determinación, su verdad, su voluntad. Y es ahí donde usted y yo cumplimos un papel muy importante, el poder vivir en el Señor. Por eso el apóstol Pablo lo entendió, como lo dice en Filipenses 2, 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el mundo no hacemos eso, no miramos eso, mirando cada uno por los demás. Por el contrario, nos preocupamos cómo puedo yo lograrlo, no me importa porque encima tenga que pasar, a quién tengo que comprar para lograr ese objetivo, ese proyecto, esa meta, ese cargo, ese rango, no nos importaba. Pero mire que aquí nos dice lo contrario el Señor, que ya no lo hagamos por nosotros, que hacerlo por los demás. Negarnos a nosotros mismos es poder ayudar a los demás, guiar, orientar, direccionar a los demás, ayudar a los más necesitados, como nos lo enseña el apóstol Pablo, ya porque se ha comprendido el valor de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, ya que el Señor Jesús se negó a sí mismo por amor a usted y por amor a mí, para darnos esa claridad y ese entendimiento. Por eso Pablo vuelve y lo dice en Filipenses capítulo 1, versos 15 al 18. Y dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Aquí Pablo prácticamente lo que le decía, que anteriormente, cuando él servía a los jerarcas de la iglesia, ya ellos mismos lo afrentaban, miraban cómo hacerlo sentir mal y cómo afrentar a Pablo para que él desistiera de la vida cristiana, del conocedor de Cristo, del Evangelio. Pero por el contrario, él se negaba, pero aún así no se enfrentaba con ellos, porque él sabía contra quién se enfrentaba, porque él mismo sabía que la lucha no era contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, y lo pudo entender y lo pudo aplicar para su vida. Entonces, cuando usted y yo nos negamos, no miramos el error en otros, miramos cómo estoy yo fallando, qué estoy haciendo mal, qué estoy obrando mal, qué estoy actuando mal, qué estoy hablando mal, para poder corregirme delante del Señor y que el Señor me dé la claridad a la luz de las Escrituras. Ya que cuando nos negamos, usted y yo entendemos que debemos agradar a nuestros hermanos. Si primeramente le agradamos a Dios, agradaremos a nuestros hermanos. Pablo lo entendió, por eso lo dice en Romanos capítulo 15, 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Prácticamente el Señor Jesús pasó esas circunstancias, situaciones difíciles, que se negó a sí mismo por amor al Padre, para que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos por amor a Cristo, por seguir y tomar nuestra cruz, y que esa cruz sea llevándonos en la salvación, en el camino de la transformación hacia otros, porque hay muchos que están dispuestos a un cambio, pero no ha habido quien los oriente y los direccione y les enseñe el camino, cómo pueden negarse a ustedes mismos, pero cómo lo pueden hacer con la palabra, no solamente en lo que le dicen o en lo que venden otras personas en sus ideas, sino es a la luz de las Escrituras. Y es podemos negarnos, y ahí donde el Señor nos lleva a usted y a mí, en poder entender y enseñarles a otros cómo pueden seguir el proceso que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Por eso, como el Señor Jesús lo dijo en Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, cuando seguimos al Señor, negarnos a lo que nosotros estamos atados a este mundo. De pronto, no sé si usted todavía está atado a las pasiones, a los deseos, a la lujuria, a la inmoralidad, al engaño, a la traición, a la falsedad, a la hipocresía,
por de pronto agradarles a los de su entorno, a sus amigos, sus compañeros de trabajo, de pronto personas con las que usted se la pasa, entonces como que usted se siente agradando a otros, pero realmente usted no se siente agradado delante de Dios. Por eso hoy el Señor quiere llevarnos a usted de mí a negarnos a nosotros mismos, y cuando nos negamos a nosotros mismos es poder llevar la cruz, llevar esta cruz en la cual el Señor quiere darnos a usted de mí la firmeza, la convicción, la determinación, la seguridad, el carácter, la palabra, la verdad, que la verdad de Cristo sobreabunde en nuestra vida, en nuestros corazones, para poder conocer y entender que ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo podamos negarnos a todo nuestro yo para poder tomar nuestra cruz y seguir a Cristo.